El queso, junto con la cocción y molturación de los cereales, fueron las primeras transformaciones de alimentos realizadas por la humanidad. El queso se obtiene de la coagulación y desecado de la leche fresca, resultando un producto nutritivo más fácilmente almacenable que la leche. El queso, el pan y las chacinas del San Martín fueron alimentos simbólicos en la sociedad tradicional, ya que su presencia en la mesa reflejaba los recursos con que contaba la casa. El queso, pese a todo, no era un alimento tan abundante en la dieta como pudiera pensarse. Condicionantes como la baja producción lechera o la necesidad de derivados más lucrativos como la manteca hacían muy escasa la cantidad de queso con que podía contar la casa para su consumo. De esta manera, eran mucho más abundantes en la alimentación diaria otros derivados más simples de la leche como los sueros de quesos y mantecas, reservando el queso y una buena parte de la manteca para la venta, el pago de impuestos o surtir la mesa festiva de la casa. El tipo de explotación ganadera practicada en Asturias estaba basado hasta hace pocos siglos en el aprovechamiento extensivo del territorio mediante un sistema de desplazamientos anuales hacia la rasa costera y las cabeceras de los valles. La producción lechera era muy pequeña, porque los animales estaban mal alimentados y dedicados a la producción de crías y al trabajo en el campo. Estas limitaciones originaban una especial técnica quesera basada en la producción de pequeñas cuajadas en función de la leche disponible, reelaboradas luego en un solo queso. ¿Pero cuándo aparece el queso? En algún momento desconocido de la prehistoria, los humanos se encontraron por casualidad con el queso. Fue dentro de los estómagos de los mamíferos más jóvenes que cazaban. Allí había una masa blanquecina y pastosa, lo que hoy conocemos como cuajada, resultado de la digestión de la leche. Lo más extraordinario de aquella pasta era que podía conservarse durante mucho tiempo sin deteriorarse y además ser fácilmente transportada en el mismo estómago usándolo como una bolsa. Esta es una costumbre que aún practican algunas tribus del centro de África. Los animales domésticos se originaron a partir de especies salvajes. Los primeros pastores conocían muy bien el comportamiento de los animales porque durante miles de años sus antepasados habían seguido a las grandes manadas salvajes para cazarlas. Por eso escogieron para domesticar aquellos que tenían espontánea inclinación a la sociabilidad, desechando a los que pudieran ser peligrosos por su cornamenta, su dentadura o su celo agresivo. Al final de la última glaciación, hace unos 9 o 10.000 años, en algún lugar entre Palestina, Siria e Irak, aquellas tribus de humanos especializadas en seguir a las manadas salvajes comenzaron a retener en cercados a algunos ejemplares de las manadas. De esa manera, era mucho más sencillo procurarse luego alimentos, porque era como disponer de almacenes vivientes de carne. Aquellos animales no producían aún leche en abundancia. Eso llegaría después de muchos miles de años de selección y cruce de razas. Por tanto, es de suponer que la única leche que era posible conseguir fuera la de las hembras recién paridas del rebaño, la denominada leche nueva o calostro. Estamos en Zurea, una aldea al sur de la montaña central. Aquí se elaboraba hasta no hace demasiado tiempo una cuajada calentando el calostro sobre una teja de barro. Esta antiquísima forma de preparar cuajada no debía diferir demasiado de la practicada por aquellos primeros pastores hace miles de años. Muchos cientos de años después, la progresiva selección de las razas lograría animales capaces de producir leche en abundancia. Esto ocurrió aproximadamente hacia el final de una etapa de la prehistoria denominada Neolítico, hace unos 5.000 años. En una aldea de Ubaid, en el antiguo país de Sumer, al norte del actual Golfo Pérsico, aparece la prueba más antigua de la elaboración de queso.
es un relieve tallado en piedra conocido como friso de la lechería, encontrado hace unos años en las ruinas de un templo sumerio. Los sacerdotes que vemos están elaborando queso, entonces un alimento sagrado, filtrando la leche y cuajándola en ollas de barro de un modo muy parecido a como se hace en la actualidad. A la izquierda vemos al animal que ordeñan. Es un bóvido semisalvaje, llamado uro. Desde Oriente, las técnicas de preparación del queso se difundieron siguiendo las riberas del Mediterráneo y de allí remontando el curso de los grandes ríos hacia el interior del continente. En las costas del sur de la península ibérica aparecen los primeros vestigios en torno al tercer milenio antes de Cristo. Los más abundantes eran vasijas de cerámica perforada que hoy conocemos como queseras y que servían para secar las cuajadas. En el norte, sin embargo, la aparición de estos restos se retrasará al menos 2000 años más, hasta una época conocida como Edad del Hierro. Es muy probable que se utilizasen muchas más herramientas, que como estaban construidas en madera, corteza o cuero, no pudieron conservarse. Esas herramientas podrían ser muy similares a algunas que hoy se usan en Asturias, como las botas de cuero o los moldes de corteza de abedul. La montaña central asturiana está situada en el mediodía del macizo asturiano, en el borde septentrional de la cordillera cantábrica, y compuesta por 7 concejos que de oriente a occidente serán los de Casu, Sobrescobiu, Aller, Llena, Quirós, Morcín y Riosa, que comparten, además de una similar estructura geomorfológica, unos rasgos culturales comunes. La montaña central está compuesta por un terreno quebrado y montuoso, sucesión de sierras y profundos valles fluviales en perpendicular a la cordillera. El bosque atlántico fue el biotipo característico de estos valles hasta los inicios de la industrialización. Un bosque fresco y húmedo que cubría la práctica totalidad de los espacios de ladera y fondo de valle, formando un espeso manto casi impenetrable para el asentamiento humano. Entre el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, estos valles fueron atravesados por primera vez por pastores y rebaños. Conocemos muy pocas cosas de la vida de aquellas gentes, aunque sabemos que la búsqueda de buenos pastos para sus ganados les llevaba a recorrer las zonas altas de los valles, donde la espesa vegetación dejaba paso a un rico manto de hierbas. Allí, estos pastores construyeron las primeras majadas fortificadas para protegerse y resguardar a sus ganados. Las Coronas en Zurea, Llena, fue un ejemplo de castro o recinto fortificado de estas características, cuya altura superior a los 1000 metros solo lo hacía habitable durante los periodos más benignos del año.